el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por estar esta mañana en su casa. Saludamos a todas las visitas que están presentes. El Señor les bendiga también. Es un placer, ¿verdad?, que estén con nosotros hoy. Está la mamá de Verónica, ¿no? El Señor les bendiga, es un placer. Hay alguna, esta joven que está aquí también, que estuvo el domingo pasado. El Señor les bendiga. ¿Cuál es el nombre tuyo? Que yo soy Coralina. Señor te bendiga, Coralina. Bueno, espero que se sienten bien, que han tenido una buena semana y que podamos salir hoy. Es mi deseo que podamos salir hoy en este lugar, ¿verdad? Poder salir edificados y con nueva fuerza, ¿verdad? Para enfrentar nuestra semana de trabajo, que a veces es bien compleja, ¿verdad? Damos gracias al Señor, les decía, y le doy gracias al Señor. Estamos hoy terminando un ciclo de mensajes que estuvimos hablando acerca del libro de Proverbios, ¿verdad? El libro de Proverbios, les aconsejo que se lo lean, un libro tremendo, muy inspirador, y para mí realmente muy útil para la vida, ¿verdad? Es el consejo de Dios para nuestras vivencias, cómo aprender a vivir. Y he titulado el mensaje de esta mañana, consejos sabios para gente ocupada. Y con esto queremos cerrar, ¿verdad?, nuestro ciclo de mensajes acerca del libro de Proverbios. Les invito a buscar en su Biblia Proverbios capítulo 21. Proverbios 21, no voy a leer el libro entero, es decir, el capítulo entero, perdón, solo algunos versículos de los cuales voy a hablar en esta mañana. Dice, por ejemplo, el versículo 1 y versículo 2 de Proverbios, dice la Biblia: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Dice el versículo 3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Dice la Biblia, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y así pudiéramos leer otros textos más de este pasaje. Vamos a dejarlo ahí y vamos a estar hablando acerca de los consejos de Dios para nuestra vida. Vamos antes a orar. Padre, gracias te damos por el día, gracias por la vida de cada una de las personas que está aquí presente. Te pedimos, Señor, que tu palabra les pueda edificar. Ayúdanos a entender el mensaje tuyo, Señor, y que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Bendice este tiempo que estamos aquí, Señor, y glorifica tu nombre en este lugar. Y que, Señor, nuestras vidas puedan ser sanadas con el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. No soy un gran comunicador, aunque por el trabajo uno tiene que comunicar, ¿verdad? Pero para mí lo más importante, indiscutiblemente, es bueno a veces hacer. Hay gente que son muy elocuentes. Yo no me considero de las personas muy elocuentes. Pero lo más importante es a veces aprender a escuchar. Tenemos un gran problema con escuchar, ¿verdad? A veces nos dicen tremendas verdades en nuestra vida, pero como lo dijo una persona que a veces no sabe ni hablar mucho, no le damos mucha importancia a lo que dijo, ¿verdad? Y a veces hay otros que son sumamente elocuentes, que tremendo, y nos dicen cada barbaridad. Un ejemplo de el mundo de la política, ¿verdad? Oye, los políticos son tremendos, muchos de ellos tremendos oradores, y a veces dicen cada cosa que dice, wow, ¿verdad? Una vez un predicador le preguntó a un político, un presidente, hablando de una entrevista, ¿no? Se pudieran hablar, y le dijo, compadre, ¿por qué? Le dijo el predicador, ustedes nunca dicen la verdad y la gente les cree. Y él le dijo, el problema es que nosotros decimos la mentira como si fuera una verdad, pero ustedes dicen la verdad como si fuera una mentira, ¿verdad? Así que lo importante, hermanos, es aprender a escuchar. Una de las cosas que dice Salomón en su libro es aprende a escuchar. Escucha, hijo mío, ¿verdad? La sabiduría entra por aprender a oír el mensaje, ¿verdad? Aprender a oír. Y es mi deseo que usted pueda prestar atención, escuchar, oír. ¿Qué dice Dios para nuestra vida? Todos en algún momento
hemos estado en alguna encrucijada en nuestra vida, algún punto en nuestra vida, alguna circunstancia en la cual no sabemos qué hacer, ¿verdad? Usted se queda ahí perplejo, llega una situación y usted se queda y usted no sabe qué decisión va a tomar. Todos en algún momento hemos vivido eso. Saber qué hacer en momentos así tiene su peculiaridad. Muchas veces nos deja desarmados, ¿verdad? Y nos quedamos así perplejos, no sabemos qué vamos a hacer y obviamente nos desanimamos, nos desplomamos ante esa situación, ¿verdad? Otras veces lo que hace es que crea una reacción contraria. Estamos en una situación en la que lo que hacemos es que tengo que tomar una decisión, nos impulsa la situación a tomar una decisión apresurada y muchas veces por tomar decisiones apresuradas tomamos decisiones equivocadas porque no las pensamos. Sencillamente nos asustamos tanto que tenemos que salir de esto y nos mandamos a correr y tomamos una decisión. Hay una historia que a mí me gusta mucho, y otras veces la he contado, la ilustración, es la historia esta de Alicia en el País de las Maravillas. No sé si usted se leyó la historia, vio la película, yo recuerdo cuando muchacho la vi varias veces. Hay una parte de la historia que a mí me gusta, es Alicia viene caminando y se encuentra en una bifurcación, un lugar, se detiene, tenía muchos caminos y no sabía por cuál camino iba a coger. Y se aparece ese personaje enigmático dentro de la historia, el gato, que aparece y desaparece de pronto en la historia. Y aparece allí y le dice a Alicia al gato, Alicia le dice, ¿podrías decirme por favor qué camino he de tomar para salir de aquí? El gato le dijo, depende mucho del punto a donde quieras ir. Y Alicia le dijo, me da casi igual a dónde. El gato le dijo, entonces no importa qué camino sigas. Y el gato le dijo, el que no sabe a dónde va, corre el riesgo de ir a cualquier parte. Y la vida no está hecha para ir a cualquier parte. Qué tremendo, ¿verdad? ¿A dónde cojo? Depende a dónde vas. Y da lo mismo, pues si da lo mismo, coge cualquier camino. Si no sabes para dónde vas, da lo mismo que camino coger, ¿verdad? Muchas veces nos topamos en la vida con esa realidad. ¿Qué rumbo voy a tomar? ¿Qué rumbo le voy a dar a mi vida? A veces usted se encuentra en la encrucijada frente a una pareja, frente a una posición laboral, frente a una determinación en su vida. ¿Qué voy a hacer? Hermanos míos, yo quiero que usted se vaya hoy al menos con la idea de que el Señor le ama a usted y, como he dicho muchas otras veces, Dios no solo está interesado en tu salvación eterna, lo cual es lo más importante, sino también que Dios quiere que tú sepas cómo vivir en un mundo caído, que sepas qué hacer cuando llegan esas circunstancias difíciles de tu vida. Saber qué hacer no es algo, hermanos y amigos que nos visitan, no es algo que nos llega de pronto. No es algo que cuando usted está ahí, usted llegó a las circunstancias, ya usted sabe qué va a hacer. No siempre se trata de saber qué hacer. Se trata muchas veces de saber qué postura voy a asumir cuando no sé qué hacer. Y eso se cultiva con los años. Y le voy a decir otra verdad, se cultiva leyendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña qué hacer cuando usted no sabe qué hacer. Nos enseña, nos alimenta en circunstancias difíciles y nos ayuda a tomar decisiones o al menos asumir posturas correctas cuando en ese instante usted no sabe qué hacer. Por ejemplo, una de las cosas que siempre le digo a las personas, en momentos de crisis no se toman decisiones. Lo mejor que puedes hacer es esperar y eso es asumir una conducta. No tomar una decisión, sino asumir una conducta. Espera que se baje la tensión y después piensa, evalúa las situaciones. Eso es muy importante. No se trata de tener siempre la respuesta precisa frente a una encrucijada. Se trata muchas veces de asumir la conducta correcta aun cuando no sabe qué hacer en ese instante. Solo las personas que han tomado tiempo para madurar y crecer saben qué postura asumir frente a cualquier camino.
Dios nos ha revelado su consejo a través del libro de Proverbios para que aprendamos a vivir. Y se vive solo creciendo en el conocimiento de Dios. Para mí el libro de Proverbios es el libro que nos revela el consejo de Dios para la vida. ¿Qué hacer en cualquier circunstancia? ¿Cómo saber vivir? Y les voy a presentar algunos de los consejos de Dios en este capítulo 21. Como les he dicho otras veces, no siempre el libro de Proverbios usted puede seguir una secuencia dentro de un capítulo. A veces sí hay un capítulo que habla de un tema entero. A veces son dichos aislados, pero encierran una tremenda sabiduría. La sabiduría, el consejo de Dios y la sabiduría de Dios desde la perspectiva de Dios y no solamente desde nuestra perspectiva humana. La primera cosa está en el versículo 1. Les invito a buscarlo y lo voy a leer en otra versión de la Biblia, en la Nueva Versión Internacional. Dice Proverbios 21:1, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. La primera cosa que aprendemos de este texto es: déjese guiar por la corriente de Dios. El versículo que sigue debajo dice que el hombre, para todos nosotros los seres humanos, dice Salomón, todos los caminos nos parecen buenos, pero el Señor juzga nuestros corazones, nuestras intenciones, ¿verdad? Déjese guiar, hermanos míos, por la corriente de Dios. Ponga su confianza en el Señor y déjese guiar por Él. Cuando yo vine para los Estados Unidos, recuerdo que hablé con el que era el rector del seminario donde yo estudié. Él había viajado mucho y yo nunca había salido del país. Y le pregunté: oye, tú que has viajado tanto, dame algún consejo para este mundo, es nuevo para mí. Y me dijo: Jimmy, lo primero que te voy a decir es que te dejes guiar por la corriente de Dios. Deja que Dios te guíe. Porque te vas a encontrar muchas cosas bien difíciles. Muchas cosas que te van a deslumbrar y te van a engañar. Y te vas a crear muchas veces falsas expectativas de las cosas. No todo el que parece bueno es bueno, ni todo lo que parece malo es realmente malo. Déjate guiar, pon tu vida y tus caminos en las manos del Señor y déjate guiar por el Señor. Hermano, ponga su confianza en las manos de Dios, por la sencilla razón de que Dios nos cuida, Él nos está guiando. Dice Salomón que el rey, cuando pone su vida, y estaba hablando de él como gobernador, cuando pone su vida en las manos de Dios, su vida fluye como el río. Una de las cosas interesantes que tiene el agua es que el agua, no hay nada que detenga el agua, ¿verdad? Nada le puede hacer resistencia. Ella sabe cómo caminar, ¿verdad? Una de las cosas que me enseñó voy a decir mi maestro, yo nunca fui buen alumno, pero mi maestro de artes marciales es ser fluido como el agua, ¿verdad? El agua siempre coge y siempre llega al punto donde tiene que llegar. A veces nosotros queremos, la vida es por aquí, pero el Señor te dice es por aquí, y es por acá. Es como el GPS. Uno dice: ¿por qué el GPS me tiró por aquí? Está evitando el tráfico. Coge por aquí y coge por acá. Y Dios nos guía a veces. Nosotros queremos es por aquí, pero el Señor dice es por aquí. Hay una sencilla razón, ¿verdad? Dice el Salmo 38:18: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Nosotros miramos la vida, lo que tenemos delante, miramos la vida de manera lineal. No podemos ver otra cosa, lo que tenemos adelante. Pero Dios mira todo desde arriba, lo ve todo, ve el principio, ve el final, ve los atajos de la vida y ve el buen sendero. Dios lo mira todo desde arriba. Ahorita Yodani hablaba algo importante, la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes, lo puede mirar todo. Él ve nuestro mundo desde arriba y sabe cuál es el mejor camino. La omnipresencia de Dios nos recuerda que Dios está en el principio y Dios está en el final. Él es el único que conoce el principio y que conoce el final. Tu vida no es un accidente, tu vida Dios la diseñó de una manera muy importante. Hoy yo veo que la gente hoy vive tan acomplejada consigo mismo. El trigueño quiere ser rubio, el rubio quiere ser trigueño. El que tiene los ojos oscuros quiere tenerlos claros y el que los tiene claros los quiere tener oscuros. El flaco quiere ser gordo, el gordo quiere ser flaco. Nadie está contento y satisfecho todo el mundo.
Hoy las mujeres se transforman y el hombre de 60 quiere tener tantos músculos como el muchacho de 20. Mi esposa me hizo sacar todos los aparatos de hacer ejercicio del patio, los boté todos. Me queda algo y antes de que ella llegue del trabajo yo me pongo a hacer ejercicio. Ya cuando ella llegue, no, estoy haciendo la comida. Pero yo veo un mundo tan insatisfecho pero Dios te hizo hermoso, Dios fue Dios quien nos diseñó, dice David, que fui formado en el vientre de mi madre, entretejido. Qué tremendas palabras, es una forma poética de hablar. David lo que está describiendo es como la persona que teje un cuadro. Tuve la oportunidad de estar en Turquía. Cuando estuve en Turquía estuve en la casa donde fabrican las alfombras tremendas, las mejores alfombras que se fabrican en el mundo, se fabrican en Turquía. Y es una mujer, la hacen a mano todo, no importa el tamaño que tenga, a veces se demoran más de un año tejiendo la alfombra. Y no lo hacen con una bola de hilo, lo hacen con pedacitos de hilo, así de este tamañito, sin mentirle. Van tejiendo a mano. Y esa es la expresión que estaba usando David, me entretejió. Dios nos hizo a mano, escogió la excelencia para hacerlo a usted. Así que si usted es como es, dele gracias a Dios por ser como es. Por el color de su piel, de sus ojos, de su cabello, por su forma. Dele gracias a Dios por eso. Y viva satisfecho, ¿verdad? Dios nos mira y puede ver la omnipresencia de Dios, Él nos está mirando. Dios no solo está en el principio, está en el final. No solo está en el principio de tu vida, en el final, está en el principio de la historia y en el final de la historia. Dios sabe lo que pasó hace muchos años y sabe lo que sucederá en el futuro. Dios es el único que pudo contar. La Biblia es el único libro que cuenta lo que pasó en el principio y es el único libro que puede contar lo que va a pasar al final. Porque Dios es omnipresente. Él está en todos esos eventos de nuestra vida. Cuando intentamos, amigos míos y hermanos, cuando intentamos hacer la vida por nuestra cuenta sin tener presente a Dios, vamos a ir al fracaso. Por eso la Biblia nos dice, pon la vida en las manos de Dios y te va a fluir como río. A través de la historia, muchos hombres han planeado diferentes filosofías sociales para mejorar al ser humano y sus sociedades. Y hemos podido comprobar que todos han fracasado en el intento, aun cuando muchas de esas filosofías permanecen en el día de hoy y rigen a nuestras sociedades, pero tristemente en la práctica y sus resultados nos han demostrado el fracaso. En la edad moderna se levantaron grandes hombres que plantearon un estilo de vida para la sociedad y tristemente ninguno ha podido lograr lo que se propuso. Por ejemplo, Nicolás Maquiavélico, su pensamiento fundamental era que el fin justifica los medios. René Descartes, que la razón o la mente humana son el fundamento de toda la verdad. Tomás Hobbes dijo que el gobernante que tiene el poder absoluto es el que resuelve el problema del pueblo. Esas eran sus ideas fundamentales. Cada uno de ellos vale la pena estudiar sus pensamientos a la luz de la Biblia y verán cómo todos fracasaron. John Locke, que la propiedad privada era tan sagrada como la vida humana. Rousseau, que la sociedad es culpable, el hombre es bueno por naturaleza. Él planteaba que si arreglábamos la sociedad, el hombre iba a cambiar. Pero la verdad es que hemos visto que en los países bajo dictaduras y los países bajo libertad, el hombre sigue siendo el mismo. No importa cuánto le des o cuánto le quite, el hombre sigue siendo lo mismo. Hegel, que la guerra es necesaria para el progreso humano, decía Hegel. Ese era su planteamiento filosófico, que la guerra era necesaria. Auguste Comte, que el hombre moderno ya no necesita a Dios, decía él. Karl Marx, la redención del proletariado, los pobres heredarán la tierra y serán libres. Lo que no se dio cuenta es que querían que todo el mundo fuera pobre. Ese es el pensamiento marxista. Le vamos a quitar a los ricos todo. Todo el mundo tiene que ser igual. Lo que la gente no se dio cuenta es que querían que todo el mundo fuera igual. Que le quitaran a los ricos todo y todo el mundo fuera pobre. Sigmund Freud, que la religión la religión que surgió del sentimiento de la culpabilidad. Todo lo canalizó a través y sobre todo de la vida sexual, toda esa psicología.
y que fue anterior a Maria Freud, Charles Darwin, pero todavía su filosofía perdura hasta el día de hoy, aun cuando científicamente ha sido descartada, es que el hombre evolucionó a partir de los animales. Todos fracasaron en su intento, aun cuando todavía muchas sociedades siguen sus lineamientos. Por ejemplo, el darwinismo social planteaba que el éxito de la sociedad se debería a la supervivencia de los más fuertes. Y tal supervivencia estaría siempre moralmente justificada, independientemente de los medios que se utilizaran para lograrlo. Este pensamiento fue lo que justificó más tarde el racismo, las guerras y el nacimiento de la ideología nacional socialista o el partido nazi de Hitler. Todas estas propuestas humanas, en vez de mejorar al ser humano y a la sociedad, lo han llevado al fracaso. La Biblia te invita, hermanos, a creer en Dios y a poner tu fe en Él. Es la única forma posible de garantizar la existencia y el sentido de tu vida. Dice Salomón en el verso 1, la vida del rey en las manos de Dios va a fluir como el agua. El ser humano ha fracasado en sus intentos. La segunda cosa, el segundo consejo de Salomón para nosotros está en el versículo 3. Dice, practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Esa es la segunda cosa que Salomón nos enseña en su libro. No vivas una falsa religión, haz lo que es correcto, ¿verdad? Practicar la justicia y el derecho, dice que Dios lo prefiere antes que los sacrificios. Dios quiere que ames a las personas. Él resume el éxito de la vida en el amor, ¿verdad? A Dios, el amor a Dios y al ser humano. Una persona que ama hará siempre lo que es correcto. Porque una persona que ama a Dios hace siempre lo que es correcto. Dios resumió la vida en el amor. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Dice, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Dice, en eso se resume toda la ley. La persona que ama a Dios respeta. Así de sencillo. La persona que ama a Dios respeta la ley del tránsito. Porque ama a Dios y respeta a la gente. Porque sabe que si viola la ley del tránsito puede provocar un accidente. A lo mejor no me pasó nada, pero maté a otro. Entonces la persona que ama a Dios, el amor, ¿verdad? Se resume. El amor resume toda la ley. Eso es importante. Hay una locura en la calle ahora tremenda. Hay que tener, ya antes uno manejaba mirando para adelante. Ahora tienes que manejar mirando para adelante, mirando para atrás, mirando para los lados. El otro día llegó a un semáforo, estoy parado esperando la roja y que estaba al lado mío vio que no venía nadie. Y ya eso lo he visto varias veces. Es decir, ya tengo que tener cuidado hasta con la verde puesta, con mi derecho para transitar, tengo que mirar a ver si no viene nadie que se cree que va con derechos. Pero cuando uno ama a Dios, uno respeta la ley, porque tiene cuidado de las personas que están a su alrededor. Jesús dijo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Ahí se resume todo en el amor. El amor resume, ¿verdad? Nos lleva a ser lo que es respetuoso. En el amor a Dios hacemos bien nuestro trabajo. ¿Cuántas veces usted dice, nadie me está mirando, me da lo mismo, bota esto para acá? Oye, aprovecha y bota lo que nadie te vea, nadie te está mirando. Y nadie supo de dónde salió. Pero el que ama a Dios dice, no. O no importa cómo apriete la tuerca esta, no importa, déjala así en arandela, no podemos ir a poner la arandela. Nosotros que trabajamos en la mecánica, te digo yo, da lo mismo, no sirve. No, haga lo que es correcto para evitar. El que ama a Dios hace bien su trabajo. No voy a limpiar, no hombre, no, si al final todo el mundo viene y ensucia, haga bien su trabajo. Eso es su trabajo y usted está honrando a Dios. La Biblia dice, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Hazlo para la gloria de Dios. Cuando uno ama a Dios, hace lo correcto. Dice la Biblia, hacer justicia y derecho, Dios lo admira más que el sacrificio. Hay gente que piensa que viene el domingo a la iglesia y ya cumplí. Voy, participo de la cena, estoy allí, cierro los ojos, oro, Señor. Y cuando salen de la iglesia o canto ese día, qué lindo. Todo el mundo reconoce que se pasa bien el domingo en la iglesia. Oye, qué bien, que uno experimenta una paz. Y cuando se va, la paz pasó. Y ya usted sabe.
El domingo otra vez. Dice la Biblia que Dios no ama tanto el sacrificio como hacer justicia, hacer el derecho. Haga lo que es correcto. En tercer lugar, Salomón nos dice también en el versículo 4, dice, los ojos altivos, el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecado. Cuidado con el pecado del orgullo. Nos está advirtiendo la Biblia, ¿verdad? Que que uno tenga habilidades que otros no tienen, no nos hace superior a los demás. Sencillamente tengo una habilidad que Dios me dio, otros tienen otra. Tuve la oportunidad cuando fui pastor en Cuba de pastorear en el campo. Lugares de esos donde nada más que hay una sola carretera. Una carretera que atraviesa el pueblo y las demás las casas están en el monte. Tuve la oportunidad de trabajar ahí. Aprendí que los campesinos son profesionales de la tierra. Y que uno era un ignorante en ese medio. Tenía que quedarme callado la boca. Me asombré, como a veces ellos me decían, pastor, tengo que sembrar aquí, tengo que hacer esto. Y bueno, ¿y cuando vas a empezar? ¿Empiezas mañana? No, tengo que esperar. ¿Y por qué tienes que esperar si el tiempo está bueno? No había ni una nube. Decían, no, va a llover. ¿Cómo tú sabes que va a llover? Me decía, mira, cuando veas la luna, la luna no tiene el mismo color de siempre. Para mí. Pero ellos son profesionales. Mira, hermano, al otro día, que no te cogen la calle. Una vez un hermano, yo tenía un patio más grande que este templo. Y me dijo, hermano, pastor, le voy a sembrar unas posturas de café en el patio. Y sembraba mucho café. Y yo, bueno, sabroso. Un cafecito aquí. Y pasaron los meses y le dije, acuérdate que me dijiste que me ibas a sembrar. El pastor, que vas a calma. Hay que sembrarlo en el mes de octubre, el café. En octubre, ¿y eso por qué tan lejos, señor? Porque el café hay que sembrarlo con lluvia. Hay que sembrarlo con lluvia. Y se lo voy a sembrar yo. Porque la mata de café, para que crezca y sea buena, hay que sembrarla acostada. No parada. Acostada. La postura hay que ponerla acostada. Y yo le decía, porque yo se la puedo sembrar parada, pero va a salir una matica chiquita. Pero si se la acuesto, en el tronco empiezan a salir más troncos. Y vas a tener un árbol de café aquí. Y verdad que él tenía, los cafetales de él había que entrar, aquellos parecían más altos que el templo, esto nada más de café. Aquello daba café. Eran profesionales. Que usted tenga una habilidad no lo hace usted superior a nadie. Sencillamente algo que Dios le dio para bendecir a otros. Cuidado con el orgullo. En cuarto lugar, dice Salomón, hay un tremendo pasaje que a mí me gusta y le he hecho mucho énfasis a la iglesia con esto. En estos tiempos, versículo 5 dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Planifica la vida. Un buen cristiano planifica la vida. Eso es obra del Espíritu Santo. Que haya momentos en nuestra vida donde el Señor, hemos hecho plan y el Señor dice hay que cambiarlo. Ok, eso es verdad, a mí me ha pasado. Pero Dios actúa en una vida ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Dios no puede haber hecho el mundo de manera ordenada y nos pide a nosotros que vivamos desordenadamente, que Él se encarga. No. El Señor nos manda a actuar como Él actúa. Planifique su vida. Las buenas planificación tienen en cuenta al menos algunos aspectos que debemos pensar. Primero, deseo. Usted tiene primero que pensar qué quiero alcanzar en la vida, hacia dónde quiero ir, a dónde quiero llegar. Eso es organizar nuestras ideas y nuestros pensamientos. Jesús nos enseñó a eso. Jesús dijo, nadie que quiera construir un edificio se lanza a la carrera, dice, primero se sienta y saca cuenta a ver si puede terminar lo que empezó. A ver si lo puede terminar. O nadie que salga a la guerra y dice, voy a salir a la guerra. A la locura. Dice, primero saca cuenta a ver si puede enfrentar a su enemigo. Si no puede, procura reconciliar las partes, ¿verdad? Procura reconciliar las partes. Hay que ser inteligente. El Señor dijo, piensa, razona. A veces nos disgustamos con la esposa y le voy a decir, vas a ver ahora, me voy.
Pero cuando usted baja para la cocina, usted va a la esposa, ¿para qué cosa? No, vamos a ponerle en orden. Y si la suegra está sentada mirando, escuchando, salude, todo está en orden. Piensa bien. Dice la palabra de Dios que los planes bien pensados, ¿verdad? En la vida, hermanos, para la vida, piensa las cosas. ¿Qué quiero? Que sobre todo en este país que uno tiene tantas oportunidades de tantas cosas. La segunda cosa en una buena planificación es dirección. La dirección nos dice qué debo hacer para lograr ese sueño. ¿Qué tengo que hacer? Muchas veces nos preguntamos, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empiezo? Empiece por lo básico. Empiece por lo básico. ¿Verdad? Lo básico es, si otros lo hicieron, déjame preguntar cómo lo hizo, qué logró. Empiece por lo básico, averigüe, haga las cosas. Sacrificio es otro aspecto importante que el cual muchas veces hoy, sobre todo los jóvenes, no quieren hacer. Quiere que todo sea fácil. El sacrificio nos dice qué estoy dispuesto a dar para lograr lo que quiero. A veces tengo que sacrificar tiempo, lugar, incluso las cosas que antes hacía, bueno, ya tienen que ir porque requiere de un sacrificio, ¿verdad? Eso es una buena planificación. Dice Salomón, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados nos pueden parecer buenos, pero hay que pensarlo. En quinto lugar, dice la palabra de Dios también, el versículo 9, otro consejo para aprender a vivir: más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera. Cultiva tu carácter. No voy a hablar de las mujeres, voy a hablar de todo el mundo. El pendenciero es la persona que disfruta pelear, disfruta discutir. Siempre tiene la contraria a todo, porque quiere buscar un punto de controversia, ¿verdad? Siempre. Es típico del ser humano. Usted pensaba que iba a decir que es típico de las mujeres, es típico del ser humano. Siempre hay gente que son así. Mire, cultive su carácter. La belleza dura poco, el carácter durará toda la vida. He tenido la oportunidad de conversar muchas veces con matrimonios que se han roto. Matrimonios recién rotos, matrimonios de muchos años. Casi siempre lo que sale a relucir en el fracaso después de la conclusión de qué ha pasado, casi todos me hablan de su carácter. La belleza pasa, pero el carácter durará toda tu vida. De hecho, hay personas que no son tan bonitas, pero son tan agradables que uno las llega a ver bonitas. Y disfruta la vida al lado de esa persona. Dice Salomón que aprendamos a cultivar nuestro carácter. En el versículo 12 también hay otro consejo más. Dice, el justo se fija en la casa del malvado y ve cuando éste acaba en la ruina. Dice Salomón, aprende de los demás. Otro consejo importante, aprende de los demás. Yo muchas veces oí en Cuba un dicho muy popular, usted seguramente también lo oyó y a lo mejor no sé si en México y en Venezuela es parecido, pero decía, cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, ¿verdad? Que todo el mundo dice cuando veas las barbas, no son las barbas, son las bardas de tu vecino arder. Cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Aunque ahora creo que se acepta también decir las barbas. Pero el dicho original es las bardas. Nació en España ese dicho popular. Las personas en España, usted sabe, en la antigüedad, en sus casas estaban cercadas por cercas de piedra. Y encima de esa cerca de piedra ponían unas matas como unas enredaderas o matas de espinas así, para que nadie brincara la cerca. Eso obviamente con el tiempo y con el sol se secaban esas plantas y se incendiaban por el calor del sol. Y de ahí sale el dicho, cuando veas las bardas, los cercados de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Nos enseñaba algo, si tú estás viviendo una situación que muchos han vivido y muchos han fracasado tomando esa decisión, usted tiene que estar atento porque voy a seguir, ¿verdad? Nos está enseñando eso. Si ponga en orden la suya, arregle, si usted tenía en mente algo y es lo mismo que todo, casi siempre decimos, no, a mí no me va a pasar. Pero si a todo el mundo le ha pasado, porque a usted no le va a pasar. Pero creemos eso, ¿verdad? Dice la Biblia, el que vela a su vecino y observa y fracasa,
préstele ojo que lo llevó al fracaso, ¿verdad? Aprenda de los demás. En el versículo 13 dice también Salomón: quien cierra sus oídos al clamor del pobre llorará también sin que nadie le responda. Ten un corazón siempre dadivoso. Así que aprendamos, ¿verdad? No podemos suplir las necesidades de todo el mundo, eso es real. A veces hay que aprender, ¿verdad? A poner un stop. No puedo suplir las necesidades de todo el mundo, pero tampoco puedo cerrar mi corazón a las necesidades de los demás. Eso es importante, la Biblia nos enseña eso. Aprenda a ayudar a otros. Eso también requiere de un orden en la vida, aprender por dónde voy a... En este país hay muchas oportunidades de ayudar, ¿verdad? Y de poder contribuir. Eso es importante. No cierres el corazón a las necesidades de los demás. Otro consejo que nos da Salomón: sé sabio con el dinero. Dice: el que ama el placer se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás será rico. Sé sabio con tu dinero. Hay personas adictas a los vicios y a las compras. ¿Verdad? A veces compramos cosas que no nos hacen falta. Ay, mira esto qué lindo, qué bueno está. Y lo compramos. Ay, mira, está baratísimo. Mi amor, vamos a comprar esto. Y las tarjetas de crédito por las nubes. Pero hay que comprar, el vicio de comprar. No te hace falta, no lo compraste y llevas, ¿verdad? Años ahí guardados. El otro día una persona en una casa sacó las gavetas, limpió, y mira esto, lo compré hace tiempo. Y todavía tiene la etiqueta puesta. No voy a decir en qué casa. Mira esto, si yo tenía esto hacía tiempo ahí. Aclara. Y yo cuando voy, que paso por cualquier lado donde hay libros y herramientas, digo, oye, mira esta que comprar. Hay personas adictas, ¿verdad? Dice Salomón: el que ama eso se irá, dice, nunca se hará rico, porque está siempre gastando y gastando y gastando. Y por supuesto, tengan cuidado también con los ahorrativos, que son ahorrativos pero tan ahorrativos que se creen que la casa es un banco de ahorro y siempre guardar el dinero y dinero y dinero y dinero. Es decir, los extremos son malos, ¿verdad? Los placeres entorpecen el pensamiento del ser humano, eso es una realidad. El placer entorpece al hombre. Y fíjese si el placer entorpece, que muchas personas están sumidas en los vicios, saben que hace daño, pero lo siguen haciendo. Un ejemplo de fumar, las drogas, el sexo. Hay gente que dice, no me puedo controlar. Nos metemos en ese mundo y después cuesta, ¿verdad? Pero el placer entorpece el pensamiento. El ser humano, por darse placer, aunque haga daño. Si hasta nos detenemos cuando un día nos dan una mala noticia, entonces ahí ponemos freno. Hermanos míos, para concluir, la única manera posible que veo de saber qué hacer o cómo vivir es leyendo la Biblia. Le aconsejo que lea la palabra de Dios. Léase el libro de Proverbios, un libro lleno de consejos para la vida, ¿verdad? Buscar el consejo de Dios. No espere qué hacer cuando usted esté frente a las circunstancias de la vida. La palabra de Dios nos advierte de antemano. Es la medicina preventiva, no solo la curativa, es también la preventiva, la que nos prepara y nos va equipando. Por eso es tan importante leer la Biblia constantemente. Y para los que empiezan nuevos, los que llevan años en la fe, léanse el libro de Proverbios. Tiene 31 proverbios, un capítulo para cada día del mes. Nos educa, nos enseña cómo vivir. Es el consejo de Dios para nosotros. El consejo de Dios te ayudará a asumir las decisiones correctas en la vida. Hoy veo mucha gente y sale a cada rato por noticia, una persona tuvo un accidente con alguien, venía en bicicleta en una moto y se fue de la escena. Se perdió. Se pone nervioso, no sabía qué hacer. ¿Cómo no va a saber qué hacer, amigo? La palabra de Dios nos enseña a razonar. Quédese en el lugar, cualquiera puede tener un accidente.
Yo recuerdo un día yendo para el trabajo, estaba todo de madrugada, yo viajo de madrugada, estaba todo oscuro, una zona oscura, y venía mi verde puesta. Y cosas que a veces el Señor, yo creo que como que nos despierta, me dio por mirar a lo lejos, a la distancia, pero lejísimo. Y me dio la impresión de que alguien había pasado en bicicleta, pero no lo vi más. Y seguí, mi verde está puesta. Y cuando me pasa un hombre por adelante en bicicleta. Tuve que meter un frenazo, pero un frenazo que mi carro para aquí y el ciclista ahí. Y el hombre me hacía señas con las manos como que, oye, perdóname, perdóname. Gracias a Dios no tuvo un accidente. Pero tristemente hay mucha gente, es decir, te puede pasar de momento, no lo viste, no tenía ni una luz la bicicleta, porque esa es la otra gracia ahora. Todo el mundo en bicicleta sin luces de madrugada oscuro. ¿Sí? No hay una lucecita, algo que te indique que... Pero ahora la gracia es que tiene un accidente y la gente se va de la escena. ¿Qué voy a hacer? Quédese en la escena y llame usted mismo a la policía. Por lo menos es la postura más correcta. La palabra de Dios nos equipara, nos prepara para los momentos, para todo momento, pero aún para los momentos más difíciles. Cuando usted no sepa qué hacer, por lo menos asumir la postura correcta. Solamente el consejo de Dios. Solamente el consejo de Dios nos ayudará, porque nos prepara para todo. Salomón en su libro habla de todas nuestras vivencias en el hogar, con los vecinos, cuando te sientas a una mesa a comer, te invitaron a comer. Hasta esas cosas tan sencillas. ¿Qué hacer con tu pareja? ¿Qué hacer con tu economía? ¿Cómo administrar tu casa? ¿Cómo educar a tus hijos? Es el consejo de Dios para la vida. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Y es mi deseo motivarle a usted a poder leer la palabra y buscar del Señor. Es la mejor manera de vivir. Y no solo la mejor, es la única manera de vivir. La experiencia en el mundo en el que vivimos nos dice que cuando el hombre ha sacado a Dios de su ecuación, la vida se hunde en un fracaso. Esa es la realidad, tarde o temprano, pero la vida se hunde en un fracaso. Dios no solo te quiere salvar, te quiere también enseñar a vivir en un mundo caído como el nuestro. Nos quiere enseñar a vivir. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, ¿verdad? Y le ayude a usted. Vamos a orar. Padre, gracias estamos por el día, gracias también por tu palabra, Señor. Ayúdanos a atesorarla y aplicarla en nuestros corazones. Y Padre, pon en nosotros el deseo de buscar de ti. Bendice a cada persona en esta mañana, en este lugar que está aquí, Señor. Permite, oh Señor, que pueda experimentar tu paz, que pueda experimentar tu gracia, tu salvación, y que puedan conocerte. Bendice a cada persona que en esta hora pueda estar pasando por un momento difícil en su vida, algún momento de tomar decisiones, o alguna experiencia de dolor, de tristeza, que tú le ayudes, les fortalezcas. Los que están buscando empleo, que tú les guíes y les des sabiduría, oh Señor, y les proveas también para ellos. Alguno que esté pasando por momentos de enfermedad, que también extiendas tu mano de sanidad sobre ellos. Bendice a tu pueblo, Señor, y permite que al regresar a nuestras casas podamos ir con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén.